Las culturas y las lenguas indígenas son preexistentes a la conformación del Estado Nacional y están reconocidas constitucionalmente. Según el último Censo Nacional de 2010, en Argentina existen más de 950.000 personas que se reconocen como pertenecientes o descendientes de pueblos originarios. Esto nos lleva a preguntar, ¿es el español el único idioma que hablamos? Por ejemplo, en nuestro país existen 36 lenguas indígenas pertenecientes a 38 pueblos originarios, de las cuales 15 siguen vigentes, 9 están en proceso de recuperación y 12 sin hablantes. En el año 2006 se instauró la educación intercultural bilingüe a nivel nacional. La misma garantiza en los distintos niveles la educación de los pueblos indígenas en sus lenguas nativas y según sus prácticas culturales. Hablar una lengua es experimentar un modo de ver el mundo, de pensar y de sentir. Por eso, preservar las lenguas indígenas es conservar parte de nuestro patrimonio cultural nacional. Hoy abrimos recinto a Charo Bogarín, cantante, integrante del dúo Tonolec, actriz y periodista. Daniel Huircapán, historiador y miembro del pueblo Guenena Quena. Roberto Villarruel, director del Centro Universitario de Idiomas, para hablar sobre el proyecto de ley presentado por la senadora Magdalena Solari Quintana que crea el Instituto Nacional de las Culturas y las Lenguas Indígenas. Vos naciste en Clorinda, en Formosa. ¿Cuál fue tu relación con el guaraní? Y allí estuve hasta los 5 años, de manera que mi relación con la lengua guaraní tiene más que ver con esos recuerdos de diálogos y coloquiales, ¿no? En donde se saludaba, Pailla Paricó, Cuñataí Porá, con términos que se usaban y que a mí me quedaron grabadas en esa memoria de mi primer infancia. Nosotros somos una cultura, somos una generación que ha tenido que lidiar con esta cuestión de la estigmatización de todo lo que tenga que ver con pueblos originarios, ¿no es cierto? Entonces, en nuestras escuelas nunca se nos enseñó en relación a nuestros orígenes, nunca se nos enseñó la riqueza cultural y la diversidad cultural que teníamos. Cuando me dedico a componer y a cantar, lo retomé con esta disciplina, con la disciplina musical, en donde tengo este gran desafío de volver a mis raíces y encontrarme con ese ADN nativo que estaba ahí guardadito, olvidadito. Esto pasó en el año 2000. Y fue muy lindo reencontrarme con ese camino de los orígenes, y fue muy lindo entender la importancia de saber que nuestras culturas originarias están vivas. Vos sos descendiente, perteneciente del pueblo Guenena Quena. Contame un poco sobre este pueblo. Comúnmente hemos sido llamados tehuelches, pampas antiguos, incluso querandíes en algún momento. Sin embargo, nuestro nombre, Guenena Quena, es un nombre que está registrado de por lo menos desde finales de 1500 dentro de las documentaciones oficiales que se hacían en el Río de la Plata y en lo que sería después la Córdoba del Tucumán. De esta manera, pues, nuestro pueblo ha tenido a ser un pueblo nómade, ha llegado a muchos lugares, a mucha distancia. ¿Cuál es la lengua Guenena Quena? Nuestro idioma se llama Guenena Yajech, el hablar de los paisanos, o comúnmente, como se conoce en la zona de Chubut, hablar en paisano. ¿Cómo fuiste tomando contacto? ¿Cuál fue tu primer contacto con esta cultura? ¿Tus abuelos te educaron también en estos saberes, en esta cultura? Contame un poco sobre eso. Bueno, en realidad es un proceso colectivo que hubo en la mayoría de los indígenas, ¿no? Cuando sucede la crisis económica en el 2001, también sucede una crisis identitaria de muchos de la Argentina de recuperar sus raíces. Y en esto los indígenas tampoco nos vimos distraídos, porque también nosotros éramos jóvenes
Y al ver toda esta crisis identitaria, empezamos con nuestros abuelos a preguntar, que muchos de nosotros hablábamos en palabras indígenas y había mucha gente que no nos entendía, la gente no indígena. Entonces para mí en particular era una cuestión de decir, bueno, ¿por qué no entienden el castellano que yo le hablo? O sea, para nosotros en ese momento era hablar el castellano de la casa. No sabíamos que eran palabras indígenas. Empezamos a recuperar una memoria colectiva, una memoria familiar al respecto de quiénes somos. Y eso motivó a un proceso de decir, bueno, a salir a buscar a otros que también tuvieran historias parecidas y que pertenecieran también a nuestro pueblo. El Centro Universitario de Idiomas empezó en el año 92, así que tiene más o menos 28 años. ¿Digo bien? Sí. Y bueno, arrancó en su momento con inglés y portugués, francés, 3 idiomas. Hoy estamos enseñando, depende de los cuatrimestres, pero un promedio de entre 15 y 20 idiomas. Este año es un año diferente, pero en general estábamos siempre trabajando con un promedio de 14.000, 15.000 alumnos por cuatrimestre. ¿Cuántas lenguas originarias se enseñan y si siempre se enseñaron, digamos, estaban incluidas dentro de la oferta? Sí, bueno, antes del año 2000, fue en el 99, si no me equivoco, lo tengo que chequear bien, ya me olvidé, pero empezamos con el programa de lenguas originarias, que originalmente, desde siempre, fue un programa de quechua, guaraní y mapuche. Después, con el tiempo, fue variando. El quechua y el guaraní están siempre, desde entonces se enseñan. Fue variando la estructura del programa, las ofertas, etcétera, y le fuimos agregando rotativamente mapuche, después dimos pom, lo que se llama tehuelche, que en realidad no es un nombre real ahora, digamos, tiene su nombre original, con una yajun, mocoví. ¿Cómo fue, digamos, la génesis y el proceso a la hora de llevar adelante Tonolec para encontrar esa voz propia, como vos has dicho también, digamos, ese ADN? ¿Qué querían transmitir? Porque quizás en un comienzo no estaba definido, incluso con la historia del concurso, viajar afuera, al exterior, y decir, bueno, a ver qué representamos, qué presentamos como argentinos. ¿Cómo fue el proceso de la búsqueda de la voz propia? Apenas renuncié a mi trabajo, yo fui periodista gráfica durante 7 años en el Chaco, estudié comunicación social, me recibí y dejo esta disciplina y me dedico a la música. Y apenas me dedico a la música es cuando se genera Tonolec con mi compañero, con Diego Pérez. Y como vos decís, tuvimos esta suerte de salir fuera de nuestro cuadro. De Chaco pasamos sin escala por Buenos Aires a Europa, a Madrid. Ganamos un concurso con una canción nuestra que tenía que ver con la herramienta electrónica, pero era un pop. Yo cantaba en lengua castellana y mi voz estaba como mucho más colonizada, digamos, ¿no? Ambos nos dimos cuenta de que como representantes de nuestra cultura argentina y latinoamericana no estábamos mostrando esos paisajes en donde crecimos, esos paisajes que habitamos. Volvimos a Argentina, volvimos acá a Buenos Aires y en Sincro los dos decidimos, vamos a investigar nuestro quehacer musical argentino y latinoamericano. Cuando vos investigas tu quehacer cultural, te remitís a tus tradiciones, a tu folclore, pero nosotros quisimos ir más allá de nuestro folclore conocido en el año 2000. Con respecto a tu lengua, digamos, ¿cómo fue el proceso de revitalización? ¿De qué manera uno puede rastrear y buscar, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen bases en tradiciones orales, que no tienen registros escritos? ¿Cómo fue y cómo es ese proceso de revitalización? Bueno, el idioma nuestro llegó a un extremo casi que por desaparecer prácticamente. Nosotros sabíamos y sentíamos de que eso no era así. ¿Qué pasa? Mucha de nuestra gente, al ver todo lo que sucedía en ese entonces con la educación, con la prohibición de hablar en idioma, con los castigos severos que se sometían a nuestros abuelos cuando eran chicos, muchos callaron el idioma y se lo guardaban hacia adentro. Entonces
claro, el último que habló, que dio sobre testimonio, sí, entonces si era el único que estaba hablando en ese momento públicamente, más allá de que la Constitución decía otra cosa distinta, se conoció como, bueno, que era el último, se entendió eso, y al fallecer él, se dio cuenta de que también, de alguna manera, el pueblo también fallecía porque no había otros que hablaran. Sin embargo, el idioma se mantuvo dentro de algunas personas y dentro de algunas familias, siempre había algo. Y encontramos en el camino que sí, que había en realidad muchos más hablantes, simplemente que había pasado esto, se habían callado el idioma, y al empezar a escuchar que venían jóvenes a hablarle, es como que a ellos algo los movilizaba y empezaban de vuelta a hablar sobre el idioma, empezaron a entender que había una nueva generación. Y la otra parte consistió en buscar toda la bibliografía existente que hubiera sobre nuestros idiomas. ¿Ha crecido la demanda para estudiar estos idiomas a lo largo del tiempo o tiene sus momentos? Sí, tiene sus momentos. Todos los idiomas tienen algún momento que salvo por ahí el inglés, que es una especie como de lengua franca que siempre hay demanda. Todo el resto de los idiomas muchas veces tiene que ver con la coyuntura. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos el programa de lenguas originarias a los pocos años después de la crisis del 2001, hubo un crecimiento muy grande que tuvo que ver con un renacer del interés por los pueblos originarios en toda Latinoamérica, con los nuevos gobiernos. Nos pasaba en ese momento que los jóvenes, hijos o nietos en las comunidades originarias, no hablaban la lengua de sus abuelos y les interesaba. Entonces eso fue un movimiento muy grande que tuvo mucho que ver con el ascenso de los partidos populares en Bolivia, en Ecuador, Venezuela, bueno, en Argentina también. Fuimos a investigar los cantos en lenguas originarias. Y ahí estaba el coro Tobache-Lalapí, en Resistencia Chaco, donde Diego nació y creció y donde yo me crié durante toda mi adolescencia y mi juventud. Y recurrimos a ellos para empezar esta puertita, esta apertura hacia lo que son nuestros cantos de origen, nuestros cantos de esta tierra. Diego adiestrándose en la herramienta electrónica para convertir algo frío en la manera de componer en algo orgánico, que sonaran esos paisajes, que se viera esa selva, ese monte. Y yo me adentré de lleno a lo que es el universo de las lenguas originarias, y con ello me adentré de lleno a la forma de cantar de nuestras mujeres originarias. Y ahí es donde yo digo, empiezo a descolonizar mi voz y empiezo a teñirla de estos ribetes, de estos colores de nuestras mujeres indias, de nuestras mujeres copleras, de nuestras mujeres com, de los niños guaraníes. Presentaste también el mapa de los idiomas, de las lenguas indígenas en nuestro país, en el contexto del CUI, del Centro Universitario de Idiomas. Contame un poco acerca de eso, porque también se habla de otros idiomas que no tenemos en cuenta y muchos otros que quizás no estamos contemplando y existen. Sí, generalmente cuando uno mira los mapas oficiales o la expresión oficial al respecto de los idiomas, en Argentina simplemente se dice que hay 15 idiomas. Algo que descontrasta bastante con la cantidad de pueblos que más o menos se están manejando, que somos alrededor de 40 pueblos. Entonces, a partir de la militancia nuestra, que venimos hace años militando a nivel nacional, que tenemos contacto con otros hermanos, que vamos conociendo, que vamos investigando, también empezamos a encontrar de que no solamente habían 15 lenguas, sino que dentro de las cuales en esas 15 lenguas no estaba el Gueñina Yájech. No estaba, claro. Es para aclarar. Entonces ya nosotros éramos el primer ejemplo de que faltaba una lengua en esa lista de 15 que se daba. Nosotros logramos reunir un total de 38 idiomas en Argentina, de los cuales sí, hay 15 idiomas que tienen hablantes activos, es decir, que tienen muchos hablantes y que se comunican desde el más chico al más grande en ese idioma. Tenemos otras 9 lenguas que están en proceso de revitalización, como el Gueñina Yájech, que después de mucho tiempo de no dejarse hablar, hoy empiezan a hablarse, empiezan a recuperarse, empiezan a tomar identidad, y hay unas 14 idiomas que hemos podido registrar que no cuenta aún con hablantes oficiales reconocidos. Es decir, que también no ha habido quien se manifieste como tal, o bien no han sido todavía reconocidos como que ese idioma está en revitalización o hay algún hablante. Cuando empezamos a mirar
El castellano que hablamos en Argentina, incluso acá el rioplatense, el que se habla en la ciudad de Buenos Aires, está atravesado totalmente por lenguas indígenas. Entonces, si uno tiene una fuerte quechuización, ¿sí?, de una fuerte influencia desde la lengua quechua, entonces, ¿cómo te das cuenta? Y en la palabra papa, maíz, puma, pampa, ojota, pucho, son todas palabras que se pronuncian tal cual en el idioma quechua y significan lo mismo que nosotros entendemos. Que te hace ver rápidamente que la Argentina es plurilingüe. Se puede decir perfectamente que es una nación plurilingüe. Pero bueno, para llegar a ese concepto y generalizarlo hay mucho trabajo para hacerlo. Hay incluso muchas de las lenguas que tienen, que les está quedando un solo hablante, que no lo sabemos y por ahí aparece una historia. Hace poco estoy con un amigo mío, un compañero mío que tiene una empresa en Ushuaia y ellos tienen contacto con una, que justamente ahora le iba a decir a la gente de nuestro equipo, con un hablante que es la última que queda de una de las comunidades indígenas que había en Ushuaia. Y bueno, eso pasa a menudo o el último hablante que queda se va descubriendo. Hay algo muy interesante que vos mencionabas en una nota con respecto a los niños, ¿no? Los niños y las niñas, lo que pasaba con los cantos. Algo relacionado a que los cantos com era más privativo de los adultos, mientras que el guaraní no de esa forma. ¿Cómo fue esa experiencia con los niños? Cuando yo me acercaba a los niños de la comunidad Toba, de la comunidad com, de Chaco, de Formosa, de aquí mismo, de Buenos Aires, hay una gran comunidad, la comunidad de Derqui, donde hay más de 32 familias que viven allí. Yo me di cuenta que cuando le decía a los niños, cantame una canción que sepas y en tu lengua. Y me cantaban cantos que tenían que ver con la iglesia. Para los com, el canto tiene que ver con la función de curar, de sanar, de iniciar a los más jóvenes a una nueva etapa. Entonces es un ámbito en donde los niños no hay nada lúdico, no hay un juego. A partir de ahí yo dije, mira qué importante va a ser componer en lengua com. Yo tenía, desde que empecé esta investigación en el año 2000, pude conseguir un diccionario toba castellano. El pueblo com tiene desde 1980 recién escritura. Y hacer canciones infantiles junto a Diego, que ponía todos esos paisajes electrónicos y sonoros que atraen mucho a los niños. Pude hacer como esa resignificación, ¿no? Y contrapuesto a esto, los guaraníes en las aldeas donde vos te ingresás, cuando vas al costado de la ruta, que están todas las comunidades de ellos, camino a las cataratas del Iguazú, no hay una comunidad en donde los niños no sepan cantar en su lengua, cantos ancestrales, y lo incorporan a su mundo y a su universo de juego. ¿Qué propone el proyecto de la senadora Solari Quintana? Crear el Instituto Nacional de las Culturas y las Lenguas Indígenas para proteger y promover los derechos culturales y lingüísticos de estos pueblos. ¿Cuáles son algunas de las funciones del instituto? Crear planes y programas nacionales con la participación de los pueblos y comunidades originarias. Promover la educación intercultural bilingüe. Incluir en los programas de estudio de las escuelas públicas y privadas del país el origen y evolución de las culturas y lenguas indígenas nacionales. Garantizar que los y las docentes que atienden a la educación escolar en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar. En el 2006, en la Ley de Educación Nacional, se incluye la educación intercultural bilingüe. ¿Cuál es la importancia de este tipo de educación y también cuál es la importancia de seguir fomentando la concreta aplicación de este tipo de educación? Si bien no se ha aplicado de manera homogénea en todas las provincias, hay provincias en las que han ido liderando un poco lo que es cómo se construye una IB, porque tampoco hay nada, no hay una receta para hacerla. Esto también tiene que ver mucho con la experiencia que trae cada uno de haber hecho y a partir de lo que ha sucedido, cómo planteamos una IB. Una IB que no pretende separar a los chicos indígenas de la escuela y meterlos a todos en un salón y enseñarles a ellos solos,
porque eso no es interculturalidad. Entonces una IB que propone una interculturalidad es que todos los chicos aprendan lo mismo. Es decir, ¿y qué es aprender lo mismo? No es seguir con los mismos contenidos que se venían enseñando, sino que empezar a sentarse entre las autoridades educativas y los pueblos indígenas a consensuar qué contenidos se van a enseñar a nuestros hijos en las escuelas. Nos pasó en muchas escuelas que solíamos ir, donde cuando recién empezaba la IB a militarse en Argentina, muchos padres en su momento no querían enviar a sus hijos a las escuelas porque tenían miedo que se nos dispare una flecha y le demos un flechazo al hijo. Entonces, desde cosas así, empezamos a romper todos esos mitos, decir, no, somos personas normales. Para nuestra ceremonia, para nuestros momentos especiales, estamos con nuestras vestimentas tradicionales, pero otras veces nos movemos con ropas iguales a ustedes, caminamos junto a ustedes, nos conocemos con algunos de hace muchos años. Un proyecto que busca crear el Instituto Nacional de las Lenguas y las Culturas Indígenas. Yo vi el proyecto, me parece un buen proyecto, me parece muy interesante y la verdad nos gustaría poder participar activamente. Hay que tratar de lograr, a mi juicio, que no sea otra institución, porque el problema que tienen las instituciones que están, esto es opinión personal, que están abocadas al tema de la discriminación o el tema de los pueblos originarios, y bueno, por la misma característica del Estado, a veces son compartimentos estancos, no trabajan en conjunto, o sea, es un muy buen proyecto. Lo que me parece es que hay que tratar de articularlo necesariamente con los organismos ya existentes que tocan las mismas cosas, digamos, no solo pensarlo en términos educativos, sino en un aspecto más amplio, porque el problema de los pueblos indígenas hay que abordarlo desde múltiples. Me parece muy necesario, me parece que es una deuda que tenemos de seguir ahondando estas políticas de Estado para revitalizar a nuestras culturas, ¿no? Y con las culturas revitalizar también las lenguas originarias, pero es necesario comunicar de las comunidades originarias hacia afuera, comunicar que tenemos nuestras culturas vivas, vigentes, pujantes y con muchas enseñanzas. Yo creo que es una política pública que viene a hacer una reparación histórica con respecto a los idiomas indígenas que tienen que ser oficializados en Argentina, estar junto con el castellano como cooficiales para poder llegar a cada uno de los argentinos en su propio idioma y en un idioma en que puedan entender, para que todos podamos tener el mismo conocimiento, o por lo menos no estar haber tanto desnivel de conocimientos y saberes al respecto de todo. Y a esto nos referimos no solamente llegar con materiales culturales a los pueblos indígenas, sino que llegar con traducciones, con juicios con traductores indígenas cuando se necesiten, que es algo que parece que no está pasando, pero está pasando muchísimo en Argentina, donde se están llevando a cabo juicios con gente que no habla castellano y que necesitan traductores y no están. Y sucedió acá en Buenos Aires, en un caso muy conocido, de una hermana que fue juzgada acá en Buenos Aires, encarcelada, y sin embargo la hermana no hablaba castellano y hablaba quechua, y no había un traductor en quechua que pudiera traducir en el juicio, y sin embargo la hermana fue juzgada igual, sin saber el idioma, sin saber que estaba siendo juzgada. Esta es una cosa que nosotros a veces atendemos, que tiene que ver con otro de los problemas que tienen las comunidades originarias, el derecho a poder acceder a la justicia, a los procesos judiciales en su propia lengua, que es un problema que hay que conseguir para poder entender. Sí, eso te iba a preguntar, Roberto, justamente, sobre todo las guías de acceso a la justicia, que es muy importante, porque uno pensaría, bueno, si no se tiene, digamos, el acceso a la justicia, a la información, de qué manera son ciudadanos plenos sujetos, digamos, de derechos, porque no están pudiendo acceder a cosas fundamentales. Sobre el trabajo que ustedes realizan con eso, y también hicieron algo similar con guías sanitarias con respecto al coronavirus. Sí, con los sanitarios hicimos dos cosas. Primero, hace un tiempo con la Defensoría del Pueblo de la Nación hicimos las cartillas de vacunación. Y hace poquito hicimos también a pedido la traducción de las cartillas, de varias de las cartillas de recomendaciones del COVID, que va a seguir. Ayer tuvimos una reunión
justamente con el INAI, porque van a relanzar campañas, porque además viste que el COVID está cambiando todos los días, todos los días no, pero muy a menudo los protocolos. ¿Por qué es importante mantener vivas estas lenguas, las lenguas indígenas, seguir revitalizándolas? Porque es importante también la educación intercultural bilingüe. Derribar esa identidad monocultural que creemos que tenemos y que realmente no es así. Empezar a asumir realmente, nos haría reasumir de vuelta, refundarnos a nosotros mismos como personas y como argentinos de quiénes somos. Somos una identidad multicultural, donde hablamos palabras en quichua, hablamos palabras en guenena, hablamos palabras en guaraní, tomamos un mate de origen con yerba guaraní, con mate gaucho, que nuestros pueblos tengan un acceso real a los distintos elementos que hay, como la justicia, a los reclamos, un montón, tener acceso a todas estas cuestiones que hoy se están viendo impedidos por una cuestión de idioma. Te resetea la cabeza, aprender un idioma nuevo te resetea la cabeza, y aprender un idioma indígena en relación con este territorio te resetea la cabeza hacia pensar cómo relacionarte con el otro en el buen vivir y con la naturaleza misma. Esta construcción de un nuevo paradigma, de qué sociedad somos, de qué sociedad apuntamos a ser, que no sea una sociedad en donde nos dijeron que el desarrollo era solamente económico y dejaba excluido a muchos sectores, en donde nuestros pueblos originarios fueron invisibilizados y anulados directamente, no estudiados como un manual, como una pieza de museo en los manuales de estudio de nuestra primaria, de nuestra secundaria. Bueno, creo que todos tenemos a cargo tomar esa responsabilidad de visibilizar y de revitalizar a nuestras culturas originarias. Visibilizar a una parte importante de la sociedad, no es que estamos haciendo un trabajo arqueológico, estamos tratando de decir, mira, hay pueblos que por determinado devenir histórico tuvieron esta desgracia y este problema y sufrieron digamos, este embate a su lengua y a su cultura, pero que además no es que es una comunidad perdida en un cerro, está lleno de ellos, hay un montón de ellos en nuestra vida, entonces me parece que digamos, aumentar, su historia tuvo que ver con la historia nacional, su historia tuvo que ver con muchas de las cosas que nosotros también apreciamos, la independencia, la conformación de la nación. Entonces me parece que es un deber nacional. Y al abordar a los pueblos originarios y las lenguas originarias, se nos hace muy presente la filosofía de vida. Y en esta filosofía está esta manera integral de ser una cultura y de ser un territorio desarrollado, pero desarrollado en todas nuestras aristas, no simplemente en lo económico. Ya la naturaleza nos demostró que sin ella no somos nada. Ya nos pegó un terrible azote como humanidad. Ya esto ya no es de un país, esto nos pega como humanidad. Entonces es bueno que empecemos a reflexionar, porque los idiomas indígenas tienen mucho que aportar a este conocimiento que aún nos queda por descubrir. Cualquier comunidad, cualquier minoría, por ahí no suena bien, que está privada de un derecho o que está siendo oprimida por una mayoría o por un poder, etcétera, me parece que es un deber, sobre todo del Estado, pero bueno, de cualquier persona de bien, me parece, ponerse en la idea de evitar eso y rescatar y poder solucionarlo. Además de preservar las culturas y las lenguas indígenas, creo que es importante aprender de su cosmogonía. El buen vivir, como ellos lo llaman, sobre todo en un momento en el cual la noción occidental y moderna de desarrollo está en jaque. Por ejemplo, a la hora de pensar nuestra relación con la naturaleza, qué es lo que hacemos, digamos, con ella, ¿no? Y creo que lo que está sucediendo ahora con la pandemia es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo con ella.